Sexto, publíquese la amonestación pública correspondiente a cada uno de los incisos del punto 5 de la presente resolución en el periódico oficial del Estado y en cuando menos uno de los diarios de mayor circulación en la entidad para los efectos legales conducentes. Séptimo, una vez que cause estado la presente resolución, el denunciado deberá pagar las multas impuestas en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en un plazo improrrogable de 15 días hábiles, transcurrido el plazo sin que el pago se hubiera efectuado. El Consejo, por conducto de la Dirección de Referencia, deducirá el monto de la multa de las administraciones del financiamiento público que correspondan al partido político del trabajo. Lo anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 39 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de denuncias, aprobado en noviembre de 2009. Octavo, notifíquese la presente resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría de manera nominal a los consejeros electorales el sentido de su voto con el proyecto de acuerdo aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral octavo de nuestro orden del día, con fundamento en el artículo 441 de la Ley Electoral del Estado, respecto del proyecto de resolución de procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, identificado con el número PCMF-15/2015, instaurado en contra del partido político Movimiento Ciudadano por inconsistencias detectadas en el dictamen relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros del gasto ejercido en las campañas electorales del proceso electoral 2011-2012 para diputados y ayuntamientos, para lo cual me permito solicitar nuevamente su auxilio, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, de la misma manera, si no hubiese inconvenientes, se leerá un extracto de los puntos sustanciales del presente proyecto de resolución. Bien, si no hubiera inconveniente, me permito dar lectura. Señala: proyecto de resolución del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, identificado con el número PSMF-15/2015, instaurado en contra del partido político Movimiento Ciudadano por inconsistencias detectadas en el dictamen relativo al gasto ejercido en campañas del proceso electoral 2011-2012. Resuelve: primero, se declara fundado el procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas instaurado con motivo de la petición de inicio oficioso presentada por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en contra del partido político Movimiento Ciudadano por lo que hace al incumplimiento de las obligaciones identificadas con los incisos A, B y C en términos de lo señalado en los considerando 5 y 8 de la presente resolución. Segundo, en consecuencia derivado del incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos A, B y C del punto 5 de la presente resolución, se impone al partido político Movimiento Ciudadano respecto al gasto ejercido en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, sanción consistente en amonestación pública, a la cual se desprende por lo que corresponde al inciso A del incumplimiento de la obligación relativa a la obligación preceptuada por el artículo 14.12, inciso C, del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos de 2011. En virtud de que el partido político Movimiento Ciudadano no presentó la relación de contratación de arrendamiento, diseño o manufactura de espectaculares dentro de los 10 días posteriores a la celebración del contrato, ya que el partido no lo presentó ni dentro del plazo y de manera extemporánea, solamente el informe del municipio de San Luis Potosí, sin presentar los de los demás municipios y distritos, constituyendo lo anterior en la materialización de la infracción tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de 2011, respecto del inciso B por el incumplimiento de la obligación establecida por los artículos 39, fracción decimotercera de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y 32.3 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en virtud de que el partido político realizó gastos por concepto de honorarios asimilables a sueldos
y no realizó las retenciones del impuesto sobre la renta que está obligado, constituyendo lo anterior la materialización de la infracción establecida en términos de lo dispuesto por el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de 2011. Atinente al inciso C, por el incumplimiento de las obligaciones preceptuadas en el artículo 39, fracción decimocuarta de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con los artículos 12.1 y 14.10 del reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en virtud de que el instituto político no presentó la documentación comprobatoria de manera íntegra, ya que no presentó el recibo de pago y el contrato por la prestación de los servicios no estaba firmado, el cual es parte esencial de la documentación comprobatoria, por la cantidad de 3,000 pesos, constituyendo lo anterior en la materialización de la infracción tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de 2011. Tercero, publíquese la amonestación pública correspondiente a cada uno de los incisos del punto 5 de la presente resolución en el periódico oficial del Estado y en cuando menos uno de los diarios de mayor circulación en la entidad para los efectos legales conducentes. Cuarto, notifíquese la presente resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría de manera nominal a los consejeros electorales el sentido de su voto con el proyecto aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día. Con fundamento en el artículo 441 de la Ley Electoral del Estado respecto al proyecto de resolución del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas identificado con el número PCMF-16/2015, instaurado en contra del partido político Nueva Alianza por inconsistencias detectadas en el dictamen relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros del gasto ejercido en las campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, para diputados y ayuntamientos, para lo cual me permito solicitar el auxilio del secretario ejecutivo nuevamente. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, de la misma forma se propone la misma metodología para abordar el punto. Si no hubiera inconveniente, se leerá solamente un extracto con los puntos resolutivos. Bien, proyecto de resolución del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, identificado con el número PSMF-16/2015, instaurado en contra del partido político Nueva Alianza por inconsistencias detectadas en el dictamen relativo al gasto ejercido en campañas del proceso electoral 2011-2012. Resuelve. Primero, se declara fundado el procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, instaurado con motivo de la petición de inicio oficioso presentada por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en contra del partido político Nueva Alianza, por lo que hace al incumplimiento de las obligaciones identificadas con los incisos A y B en términos de lo señalado en los considerandos 5 y 8 de la presente resolución. Segundo, en consecuencia derivado del incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos A y B del punto 5 de la presente resolución, se impone al partido político Nueva Alianza respecto del gasto ejercido en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, sanción consistente en amonestación pública, la cual se desprende por lo que corresponde al inciso A del incumplimiento de las obligaciones siguientes. A. Relativa a la obligación preceptuada por el artículo 39, fracción 13ª de la Ley Electoral del Estado de 2011, en relación con los artículos 11.4 y 11.6 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos de 2011, en virtud de que el Instituto Político no atendió en el ejercicio de sus recursos financieros a las disposiciones fiscales que específicamente las leyes de la materia señalan. Y B. Atinente a la obligación dispuesta por el artículo 39, fracción 16ª de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 2011, en relación con el artículo 24.5 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos de 2011,
en razón de que el aludido partido político no cumplió con la obligación de informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral sus gastos de campaña, así como informar y comprobar fehacientemente respecto del empleo y destino de su financiamiento, tanto público como privado, así como el origen de este último, constituyendo lo anterior en la materialización de la infracción tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 2011. Respecto del inciso B, por el incumplimiento de las siguientes obligaciones. A. La tocante a lo establecido por los artículos 39, fracción décimo primera, 212, 213 y 222 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 2011, en relación al artículo 14.8 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en virtud de que el partido político no utilizó las prerrogativas ni aplicó el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para sufragar los gastos de campaña. Y B, la atinente a lo dispuesto por el artículo 39, fracción decimocuarta de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 2011, en relación al artículo 14.10 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos de 2011, en virtud de que el Instituto Político no informó ni comprobó al Consejo con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral sus gastos de campaña, constituyendo lo anterior la materialización de la infracción establecida en los términos de lo dispuesto por el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado de 2011. Tercero, publíquese la amonestación pública correspondiente a cada uno de los incisos del punto 5 de la presente resolución en el periódico oficial del Estado y en cuando menos uno de los diarios de mayor circulación en la entidad para los efectos legales conducentes.